¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los pecados que más ofenden a Dios? La Biblia no deja lugar a dudas. Hay transgresiones que hieren profundamente su santidad y alejan al hombre de su presencia. En Proverbios 6, 16 a 19 encontramos una lista impactante. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos pecados no solo afectan nuestra relación con Dios, sino que destruyen el alma y contaminan la sociedad. Hoy exploraremos lo que la palabra nos revela sobre las ofensas más graves ante los ojos de Dios, aquellas que pueden traer juicio, pero también la necesidad urgente de arrepentimiento. ¿Estás listo para descubrir la verdad y alinear tu vida con la voluntad divina? Desde el principio de los tiempos, el pecado ha sido la barrera que separa al hombre de Dios. No es un simple error o una falla menor, sino una transgresión directa contra su santidad, una afrenta a su perfección. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios odia el pecado, pero hay ciertas ofensas que son especialmente abominables ante sus ojos. No se trata de caprichos divinos ni de normas arbitrarias, sino de actos que corrompen el alma, destruyen la relación del hombre con su Creador y siembran caos en la humanidad. Proverbios 6, 16, 19 nos revela algo impactante. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas no son solo acciones externas, sino reflejos de un corazón alejado de Dios, señales de un espíritu contaminado por la maldad. Cuando el hombre decide ignorar las advertencias divinas y se entrega a estos pecados, las consecuencias son inevitables. La historia de la humanidad está marcada por caídas trágicas de aquellos que pensaron que podían desafiar a Dios, de hombres y mujeres que creyeron que el pecado era un juego y terminaron atrapados en su propia destrucción. En Génesis, la soberbia de la humanidad alcanzó su clímax con la construcción de la Torre de Babel. No fue solo una estructura física, sino una declaración de independencia contra Dios, un intento de exaltar al hombre sobre su creador. El orgullo de aquellos constructores los llevó a la confusión y la dispersión. La lección es clara: cuando el hombre se enaltece por encima de Dios, la caída es inevitable. Isaías 2:12 advierte: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo el que se ensalza, y será abatido. El orgullo es el pecado que llevó a Lucifer a su ruina. Era el más hermoso de los ángeles, dotado de una gloria que superaba a la de cualquier otra criatura celestial, pero eso no fue suficiente para él. Quiso ser como Dios, sentarse en el trono del Altísimo. Ezequiel 28:17 lo describe con precisión: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Y así fue. Su rebelión lo convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Desde entonces ha intentado infectar al hombre con el mismo veneno que lo destruyó a él: la autosuficiencia, el deseo de exaltarse sobre Dios, la negación de la autoridad divina. Pero el orgullo no es el único pecado que Dios aborrece. La mentira es otra de las transgresiones que destruyen el alma. Jesús fue claro
cuando dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cada mentira pronunciada, cada engaño planeado, acerca al hombre más y más al enemigo de Dios. Ananías y Zafira son un testimonio de esto. Creyeron que podían engañar al Espíritu Santo, fingiendo que habían entregado toda la ofrenda, cuando en realidad se habían quedado con una parte. En un instante, la mentira les costó la vida. Hechos 5, 3-5, relata cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confrontó y en ese mismo momento cayeron muertos. La mentira no es solo una distorsión de la verdad, es una traición al carácter de Dios, quien es la verdad absoluta. Otro pecado que desata la ira de Dios es la violencia injusta. Desde la sangre de Abel, clamando desde la tierra, hasta los incontables conflictos que han azotado la humanidad, Dios ha dejado claro que detesta el derramamiento de sangre inocente. En Génesis 4:10, después de que Caín mató a su hermano, Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No fue solo un asesinato, fue la manifestación de un corazón lleno de celos, ira y falta de arrepentimiento. La violencia injustificada es un eco del mismo pecado que corrompió la tierra en los días de Noé, cuando la maldad de los hombres llegó a tal punto que Dios decidió limpiar la tierra con el diluvio. Génesis 6:11 describe ese tiempo oscuro. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios ama la justicia y la misericordia, y aborrece a aquellos que desprecian la vida y buscan la destrucción de sus semejantes. Pero el pecado no siempre es evidente o inmediato. Muchas veces se gesta en lo profundo del corazón, en pensamientos perversos que parecen inofensivos, pero que poco a poco envenenan el alma. Jesús enseñó que el pecado no comienza en la acción, sino en la intención. En Mateo 5:28 pues advirtió: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio no inicia en acto físico, sino está en la mente. El asesinato no empieza con la violencia, sino con el odio incubado en lo profundo del alma. El corazón que maquina pensamientos inicuos es un laboratorio de maldad, y Dios lo aborrece. Y si hay algo que Dios detesta profundamente, es la injusticia disfrazada de testimonio falso. Cuando alguien usa sus palabras para torcer la verdad y acusar falsamente a otro, está actuando como Satanás, cuyo nombre mismo significa acusador. En el primer Rey 21 encontramos la historia de Nabot, un hombre inocente que fue asesinado porque Jezabel usó testigos falsos para despojarlo de su viña. Lo que parecía una estrategia efectiva para obtener lo que quería, terminó en juicio. Dios envió al profeta Elías con un mensaje contundente para Acab. La misma sangre de Nabot clamaría contra él. Finalmente hay un pecado que destruye la unidad del pueblo de Dios y siembra el caos en la comunidad, el que siembra discordia entre hermanos. Este es uno de los pecados más peligrosos porque destruye desde dentro, como una enfermedad silenciosa que corroe el cuerpo. La Biblia nos advierte en Tito 3:10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Nada es más devastador que la desunión dentro del pueblo de Dios. Y aquellos que buscan dividir, manipular y sembrar enemistad están caminando en terreno peligroso. Estos pecados no son solo actos aislados, son señales de un corazón alejado de Dios, síntomas de una vida que ha dado la espalda a la verdad. Pero Dios no nos deja sin esperanza.
aunque aborrece el pecado, extiende su gracia a quienes se arrepienten. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a examinar nuestro corazón y alejarnos de todo lo que desagrada a Dios? La respuesta determinará nuestro destino. El pecado rara vez se muestra en su forma más aterradora, no aparece como una sombra amenazante ni como una advertencia inminente. Se disfraza de oportunidad, de deseo legítimo, de justificación personal. Es sutil, engañoso y paciente. Se infiltra en la mente antes de manifestarse en las acciones y cuando finalmente ha echado raíces, su poder destructivo ya es casi imparable. La Biblia advierte sobre su naturaleza en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es un enemigo interno que no necesita permiso para corromper. Basta con que se le dé una mínima oportunidad para que empiece a consumir el alma. Dios ha mostrado una y otra vez que lo que más le ofende no es solo el acto del pecado, sino la disposición del corazón que lo tolera y lo normaliza. Hay pecados que comienzan como un pensamiento fugaz, una excusa silenciosa, una concesión pequeña que parece inofensiva, pero con el tiempo esas semillas dan fruto y convierten a la persona en alguien irreconocible, en alguien que ya no distingue la verdad de la mentira, que no percibe la diferencia entre la luz y la oscuridad. Romanos 1:21 lo expresa con claridad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así es como el pecado engaña, convenciendo al hombre de que no hay peligro, de que todo está bajo control. Pero la Escritura deja claro que no hay pecado pequeño ni insignificante. Santiago 1:14-15 advierte que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que empieza como una simple inclinación puede transformarse en una trampa mortal, y cuando la persona finalmente se da cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde. El rey David entendió esto de la peor manera. No fue la lujuria en sí lo que lo destruyó, sino la cadena de eventos que surgió de un solo pecado no confrontado. Vio a Betsabé, la codició y en lugar de resistir el deseo, lo alimentó hasta convertirlo en acción. Lo que comenzó con una simple mirada terminó en adulterio, engaño y asesinato. Creyó que su pecado podría quedar oculto, pero Dios no es indiferente a la maldad encubierta. En 2 Samuel 12, el profeta Natán lo confrontó con palabras que resonaron como juicio divino. Tú eres aquel hombre. No hubo excusa válida, no hubo justificación aceptable. David había permitido que su corazón fuera gobernado por la impureza y las consecuencias fueron devastadoras. La historia de David demuestra que el pecado nunca se queda en un solo acto. Siempre se expande, siempre exige más, siempre conduce a otro nivel de corrupción. Lo que empieza como un deseo oculto se convierte en una acción que busca esconderse, y cuando la culpa pesa demasiado, la persona recurre a medidas desesperadas para evitar la vergüenza. Pero nada está oculto ante Dios. Hebreos 4:13 lo deja claro. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por eso que Dios condena tan severamente no solo el pecado en sí, sino la actitud que lo alimenta y lo encubre.
En el libro de Amós vemos cómo Dios pronuncia juicio contra aquellos que practican la injusticia en lo secreto, creyendo que nadie los ve. Amós 5:12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo, que recibís cohecho y apartáis a los pobres en la puerta. Estos pecados no eran simplemente transgresiones individuales, eran el resultado de un sistema de maldad que se perpetuaba porque nadie lo confrontaba. Algo similar ocurrió en los tiempos de Isaías, cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría y la corrupción moral. En Isaías 1:15-17, Dios rechaza sus sacrificios y oraciones porque estaban manchados por la hipocresía. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. No se trataba solo de rituales vacíos, sino de corazones que habían aprendido a convivir con el pecado sin remordimiento. El pecado es insaciable y nunca se detiene donde la persona cree que lo hará. Quien abre la puerta a la mentira, tarde o temprano terminará atrapado en una red de falsedad más grande de lo que puede controlar. Quien cede a la envidia, verá cómo su corazón se llena de amargura hasta el punto de despreciar todo lo bueno que Dios le ha dado. Quien tolera la injusticia se convertirá en su cómplice, aunque al principio solo haya sido un observador pasivo. Por eso, Dios exige no solo evitar el pecado, sino odiarlo y rechazarlo en todas sus formas. La historia del rey Saúl ilustra lo que ocurre cuando alguien no se aparta del pecado a tiempo. Fue elegido por Dios, ungido con un propósito divino, pero permitió que la desobediencia se convirtiera en parte de su carácter. En lugar de arrepentirse, buscó excusa. En lugar de humillarse, trató de justificarse. Finalmente Dios lo desechó y en 1 Samuel 15:23 el profeta Samuel le dio un mensaje que marcó su destino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Su caída no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de un patrón de decisiones que lo alejaron de la voluntad de Dios. Este es el peligro oculto del pecado, su capacidad para endurecer el corazón hasta que ya no se percibe el daño que causa. Efesios 4:18 habla de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No fueron derribados de inmediato, fueron cegados poco a poco, hasta que ya no pudieron ver la verdad. Dios advierte sobre esto porque sabe que el pecado nunca es solo un acto, sino un camino. No es una decisión aislada, sino una dirección en la vida. Por eso en Deuteronomio 30:19 declara: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La elección es clara, pero no todos la toman en serio hasta que es demasiado tarde. El pecado siempre se disfraza de oportunidad, pero su verdadera naturaleza es la destrucción. No se conforma con un pequeño espacio en la vida de una persona. Exige más, consume más, hasta que finalmente lo domina todo. Por eso Dios lo aborrece, no porque quiera privar al hombre de libertad, sino porque sabe que el pecado lo esclaviza más de lo que él mismo se da cuenta. Y cuando finalmente abre los ojos, muchas veces ya ha perdido lo que más valía en su vida.
El pecado siempre ha sido el gran divisor entre Dios y la humanidad. No es solo un acto de desobediencia, sino una manifestación de un corazón que ha decidido alejarse de la voluntad divina. A lo largo de la historia, la Escritura ha dejado constancia de aquellos que desafiaron a Dios con sus acciones, hombres y mujeres que ignoraron sus advertencias y sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Sus historias no son meros relatos antiguos, sino advertencias vivas de lo que ocurre cuando el hombre permite que el pecado lo consuma. Caín es uno de los primeros ejemplos de alguien que permitió que la iniquidad envenenara su alma. Su historia no comienza con el asesinato de su hermano, sino con una semilla de resentimiento que creció sin control. Dios le dio la oportunidad de corregir su actitud. Le advirtió que el pecado estaba a la puerta y que podía dominarlo si así lo decidía. Génesis 4:7 registra estas palabras: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero Caín ignoró la advertencia. En lugar de arrepentirse, dejó que la envidia se convirtiera en furia, y la furia en un acto irreversible. El juicio de Dios fue inmediato. No solo perdió a su hermano, sino que se convirtió en un errante, condenado a vagar sin paz ni propósito. La historia de Sodoma y Gomorra muestra otro aspecto de la justicia divina. Estas ciudades no fueron destruidas solo por un pecado aislado, sino por una acumulación de maldad que llegó a su punto de saturación. Génesis 18:20 dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El problema no era solo la perversión sexual, sino la corrupción total de su sociedad, un lugar donde la injusticia, la arrogancia y el desprecio por Dios eran la norma. Ni siquiera la intercesión de Abraham pudo evitar el juicio, porque no se encontraron ni siquiera 10 justos en la ciudad. Cuando los ángeles llegaron a advertir a Lot, los habitantes intentaron abusar de ellos, demostrando cuán profundamente habían caído en la depravación. No hubo más oportunidad. Fuego y azufre descendieron del cielo, y lo que alguna vez fue un centro de prosperidad quedó reducido a cenizas. El faraón de Egipto representa otra faceta del pecado, la terquedad de un corazón endurecido. Cuando Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel, Dios le ordenó advertir al faraón que dejara ir a su pueblo. Pero el faraón no solo se negó, sino que desafió directamente la autoridad de Dios. Éxodo 5:2 registra su respuesta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No fue simplemente un acto de opresión, fue un desafío a la soberanía divina. Con cada plaga, Dios le dio la oportunidad de humillarse, pero él se aferró a su orgullo. 10 juicios cayeron sobre Egipto, cada uno más devastador que el anterior. Cuando finalmente cedió, lo hizo con resentimiento y no con un verdadero reconocimiento de su error. Su arrogancia lo llevó a perseguir al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo, donde él y su ejército fueron destruidos. Nabucodonosor es otro ejemplo de alguien que desafió a Dios con su soberbia. Fue advertido en un sueño interpretado por Daniel de que su reino sería quitado si no reconocía que todo poder viene de Dios, pero ignoró la advertencia. En Daniel 4:30 se le oye declarar: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo instante, la sentencia fue ejecutada. Perdió su reino y su juicio.
viviendo como una bestia del campo hasta que reconoció la autoridad de Dios. Jezabel es un ejemplo de alguien que llevó su rebelión a un nivel aún más profundo. No solo promovió la idolatría y la corrupción en Israel, sino que usó la manipulación y la mentira para conseguir lo que quería. Cuando su esposo Acab deseó la viña de Nabot, ella no dudó en organizar un falso testimonio para que fuera ejecutado. Dios no dejó este pecado sin castigo. En 2 Reyes 9:30 a 37 se cumple la profecía de su fin. Su muerte no fue honorable. Fue arrojada por una ventana y su cuerpo devorado por perros. Su legado fue de destrucción y muerte. Ananías y Zafira son un ejemplo del peligro de la hipocresía. Su pecado no fue retener parte del dinero de la venta de su propiedad, sino mentir al Espíritu Santo fingiendo que habían entregado todo. Creyeron que podían engañar a Dios, pero Pedro, lleno del Espíritu, los confrontó. Hechos 5, 3 a 4 relata el momento. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿No se quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese instante cayó muerto. Poco después, su esposa sufrió el mismo destino. Judas Iscariote encarna la traición y la codicia. Caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero su corazón nunca estuvo realmente entregado. Su amor por el dinero fue más fuerte que su lealtad. Cuando aceptó 30 piezas de plata para entregar a su maestro, selló su destino. Mateo 26, 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando finalmente se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Su arrepentimiento no fue genuino, sino desesperado, y terminó quitándose la vida. El patrón en todas estas historias es el mismo. No fueron errores aislados, ¿no?, sino decisiones repetidas de rechazar la voz de Dios. Cada uno de estos personajes tuvo advertencias, señales, oportunidades para volverse, pero eligieron ignorarlas. Algunos fueron consumidos por la soberbia, otros por la codicia, otros por el deseo de poder. En todos los casos, la justicia de Dios se manifestó sin excepción. Las Escrituras no presentan estas historias como simple registro histórico, sino como advertencias. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La misericordia de Dios siempre ha estado disponible, pero hay un punto en el que el corazón humano puede volverse tan endurecido que ya no responde a su llamado. El pecado no es un simple error ni una falla trivial. Es una rebelión contra Dios que, si no es confrontada, conduce a la destrucción. La Biblia es clara en que el juicio divino no se demora indefinidamente. Gálatas 6, 7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien decide caminar en desobediencia terminará cosechando las consecuencias de su elección. Las historias de aquellos que desafiaron a Dios son una advertencia para todo. No basta con conocer la verdad, hay que obedecerla. No basta con escuchar las advertencias, hay que responder a ellas. Dios es paciente, pero no es indiferente. Su justicia se cumple en su tiempo y nadie puede escapar de ella. El pecado nunca es estático, se esconde en lo profundo del corazón, crece en lo oculto y se manifiesta con consecuencias que no siempre son inmediatas, pero que son inevitables. Nadie que transgreda la ley de Dios puede evitar
el resultado de su elección. Aunque el juicio no llegue en el momento, aunque la vida parezca continuar sin interrupciones, aunque las consecuencias no sean visibles de inmediato, el pecado siempre deja su marca. Lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo cosecha. La palabra es clara en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los pecados que más ofenden a Dios no solo son graves por su naturaleza, sino por la profundidad con la que afectan la vida del ser humano y el entorno que lo rodea. No son simples actos de desobediencia, son semillas de corrupción que contaminan todo a su paso. Un corazón endurecido no solo se destruye a sí mismo, sino que arrastra a otros en su caída. Las Escrituras muestran innumerables ejemplos de cómo el pecado de una persona o de una nación puede desatar consecuencias que alcanzan generaciones enteras. No se trata únicamente de castigos individuales. Hay ciclos de iniquidad que se transmiten, familias que son marcadas por la desobediencia de sus antepasados, sociedades que se sumergen en el caos porque permitieron que el pecado echara raíces en sus estructuras. El pueblo de Israel es un testimonio de esto. Dios les dio su ley, les mostró su voluntad y los bendijo con su presencia. Pero cada vez que se desviaron, las consecuencias fueron inevitables. En Jueces 2:10-11 se describe un patrón que se repite a lo largo de la historia. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cada generación que rechazó la obediencia a Dios terminó cayendo más profundo en la idolatría, la corrupción y la miseria. Lo que comenzó con una ligera indiferencia hacia la palabra terminó en completa rebelión. Las consecuencias del pecado no son siempre visibles al instante, pero su peso se acumula hasta que se vuelve imposible de ignorar. La historia de los reyes de Israel es una advertencia constante de esto. Cuando Salomón comenzó su reinado, Dios le concedió sabiduría y prosperidad como a ningún otro. Pero el pecado no llegó de inmediato como una gran catástrofe, sino como pequeñas concesiones. Permitió matrimonios con mujeres extranjeras, toleró sus ídolos, edificó altares a dioses falsos. Lo que comenzó como una influencia sutil terminó corrompiendo su corazón. En el primer Rey 11:4 se describe el momento en que todo cambió. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No perdió su reino en un solo día, pero la sentencia fue pronunciada. Su pecado no solo afectó su relación con Dios, sino que dividió la nación que había heredado. Cuando el pecado se normaliza, el juicio de Dios es inminente. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Judá creyó que podía seguir pecando sin consecuencia. Eran el pueblo escogido, tenían el templo, creían que Dios nunca permitiría su destrucción. Pero su pecado había sobrepasado el límite y la paciencia divina no significaba indiferencia. Jeremías 7:9-11 recoge el mensaje que Dios les dio. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre.
También yo, he aquí que lo veo, dice Jehová. No escucharon. No creyeron que la ira de Dios se desataría sobre ellos. Pero Nabucodonosor llegó con su ejército, arrasó la ciudad, destruyó el templo y llevó al pueblo en cautiverio. Aquellos que se habían burlado de la corrección divina terminaron sufriendo el peso de su rebelión. El pecado, cuando no se detiene a tiempo, siempre cobra su precio. Las Escrituras muestran que el juicio de Dios no solo se manifiesta en castigos visibles, sino en el endurecimiento del corazón. Uno de los efectos más devastadores del pecado es la ceguera espiritual que produce. En Romanos 1, 21 a 22 se describe este proceso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que persisten en la desobediencia llegan a un punto en el que ya no pueden ver la verdad. No porque Dios no quiera mostrársela, sino porque han rechazado su luz tantas veces que han quedado atrapados en la oscuridad. El faraón de Egipto experimentó esto. Moisés le llevó el mensaje de Dios repetidamente, pero su orgullo lo llevó a rechazarlo. Cada plaga fue una oportunidad de arrepentimiento, pero su corazón se endureció aún más. En Éxodo 9:12 se dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. El pecado tiene el poder de encadenar a la persona a su propia destrucción. Aquellos que insisten en su desobediencia pueden llegar a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. En el Nuevo Testamento Jesús advirtió sobre esta misma realidad. En Mateo 13, 14 a 15, citando al profeta Isaías, dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No era que Dios les negaba la oportunidad de arrepentirse, sino que ellos mismos se habían cerrado a la verdad. El pecado no solo destruye la vida del individuo, sino que contamina todo lo que toca. En el libro de Oseas, Dios denuncia cómo la corrupción del pueblo ha afectado incluso la naturaleza misma. Oseas 4:1-3 dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurio, mentira, homicidio, hurto y adulterio prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. El pecado siempre produce consecuencias que van más allá de lo inmediato. No es solo una cuestión de castigo, sino de destrucción progresiva. Quien camina en pecado pierde su sensibilidad espiritual, su discernimiento, su conexión con la voluntad de Dios. Cuando llega el juicio, no es porque Dios haya sido apresurado en su decisión, sino porque el hombre ha ignorado demasiadas advertencias. Las Escrituras son una advertencia constante. Nadie que camine en pecado puede esperar escapar de su consecuencia. El juicio puede retrasarse, pero nunca se anula. Dios es paciente, pero su justicia es inmutable. Lo que el hombre siembra, cosecha. Lo que ignora, lo destruye. La única manera de evitar la condenación es apartarse del pecado antes de que sea demasiado tarde. El pecado siempre promete libertad, pero solo deja cadena. Engaña con la ilusión de satisfacción, pero su recompensa final es el vacío, la miseria y la separación de Dios. No hay transgresión sin consecuencia, no hay rebelión que pase desapercibida. La justicia divina no se debilita con el tiempo, ni se vuelve indiferente a la maldad.
En toda la Escritura Dios ha mostrado paciencia, llamando al hombre al arrepentimiento, extendiendo su misericordia antes de ejecutar su juicio. Pero cuando el pecado es abrazado sin temor, cuando la voz de Dios es ignorada sin remordimiento, el destino de aquel que se aferra a su maldad queda sellado. El llamado de Dios al arrepentimiento no es un simple consejo, es una advertencia urgente. En Ezequiel 18, 30, 31, la voz del Señor resuena con poder. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? La sentencia no es irreversible, la destrucción no es inevitable, pero el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser profundo, debe ser inmediato. El pecado no se confronta con excusas ni con justificaciones. El arrepentimiento no es un simple sentimiento de culpa, sino un giro total en la dirección de la vida. El hijo pródigo no solo reconoció su error, sino que se levantó y volvió a su padre. Su confesión no fue una estrategia para evitar el sufrimiento, sino una rendición completa ante la verdad. En Lucas 15, 18, 20 se describe su decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dios no rechaza a quien se arrepiente de corazón. El rey David cayó en pecado, pero su respuesta fue distinta a la de muchos que endurecieron su corazón. Cuando el profeta Natán lo confrontó, no intentó justificar su error, ni buscó minimizar su falta. En el Salmo 51, su clamor refleja el tipo de arrepentimiento que Dios acepta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmos 51, versículos 1 a 3. El arrepentimiento no es solo pedir perdón, es apartarse del pecado. No basta con reconocer la culpa si no hay un cambio real. Isaías 55, 7 lo expresa con claridad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El pecado debe ser abandonado por completo. La mente debe ser renovada. El corazón debe ser transformado. Quien trata el arrepentimiento como una formalidad y no como un acto de entrega, se engaña a sí mismo. El mensaje de Dios siempre ha sido claro. Hay dos caminos, uno lleva a la vida y el otro a la destrucción. En Deuteronomio 30, 19, Dios mismo pone la elección delante de su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo. Por testigo soy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El arrepentimiento no es solo evitar la condenación, es elegir la vida, es caminar en la voluntad de Dios, es renunciar a todo lo que lo ofende. Israel tuvo innumerables oportunidades de arrepentirse antes de enfrentar el juicio. Los profetas clamaron con insistencia, llamaron al pueblo a volver al Señor, les advirtieron de la destrucción que vendría si persistían en su pecado. Jeremías fue enviado con un mensaje directo de Dios. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6, 16.
La dureza de corazón los llevó a su ruina. No fue la falta de advertencias lo que los condenó, sino su negativa a escucharlas. El arrepentimiento no es solo personal, también es colectivo. Las ciudades de Nínive y Sodoma son contrastes perfectos de lo que ocurre cuando una nación responde o ignora la advertencia divina. Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje claro. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. La reacción fue inmediata. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se humillaron, ayunaron, clamaron por misericordia. Jonás 3:10 revela el resultado. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sodoma, en cambio, ignoró cada señal de advertencia. Su pecado era grande, su corrupción absoluta. Cuando los ángeles llegaron a advertir a Lot, los habitantes de la ciudad no mostraron el más mínimo temor. Génesis 19:9 revela su reacción cuando se les confrontó. Quítate de ahí. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Su soberbia y rechazo a la corrección sellaron su destino. Fuego y azufre descendieron del cielo y la ciudad fue consumida sin dejar rastro. Jesús habló del arrepentimiento como el único camino para evitar la destrucción. En Lucas 13:3 dijo con firmeza, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es un asunto opcional, no es una sugerencia para mejorar la vida. Es una necesidad urgente para escapar del juicio. En Mateo 7:13-14 advirtió sobre la diferencia entre el camino de la vida y el camino de la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La paciencia de Dios tiene un límite, no porque sea impaciente, sino porque el pecado no puede ser tolerado indefinidamente. 2 Pedro 3:9 explica la razón de su aparente demora. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre, ¿no? El mensaje es claro: quien se aferra a su pecado enfrenta juicio, quien se humilla y se aparta recibe misericordia. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede desafiar su justicia sin consecuencias. El arrepentimiento es la única respuesta correcta. No hay otra opción. El tiempo para volver a Dios es ahora. El pecado nunca es un error accidental ni una simple equivocación sin consecuencia. Es una decisión consciente de desobedecer a Dios, de apartarse de su voluntad y de ignorar su voz. No se trata solo de acciones externas, sino de una condición del corazón que aleja al hombre de su Creador. Cuando alguien persiste en el pecado, se convierte en esclavo de él, perdiendo su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Jesús lo dijo con claridad en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Dios no deja al hombre sin esperanza. No solo llama al arrepentimiento, sino que también ofrece el camino para vencer el pecado y vivir en su voluntad. La victoria sobre el pecado no se logra con esfuerzos humanos ni con una simple determinación de mejorar la conducta. La naturaleza caída del hombre no tiene la capacidad de vencer por sí sola aquello que la domina. Romanos 7:18-19 expresa esta lucha. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. La única manera de romper el ciclo del pecado es a través del poder de Dios, permitiendo que Él transforme el corazón y renueve la mente. El primer paso para vivir en la voluntad de Dios es reconocer la total dependencia de Él. Jesús dejó en claro que sin Él nada se puede hacer. En Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No se trata de fuerza de voluntad, sino de comunión con Dios. Cuanto más cerca está el hombre de su Creador, más alejado está del pecado. El pecado se fortalece en la ausencia de la palabra de Dios. Cada vez que el hombre se aparta de la verdad, se expone a la mentira, y cada mentira lo arrastra más lejos de la luz. Jesús venció la tentación en el desierto no con argumentos humanos, sino con la Escritura. En Mateo 4:4 respondió a la primera tentación diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay manera de vivir en santidad sin estar lleno de la palabra. Salmo 119, 11 lo confirma: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero conocer la palabra no es suficiente si no se vive en obediencia. Muchos saben lo que Dios demanda, pero siguen eligiendo el pecado porque su corazón no ha sido transformado. Santiago 1:22 advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe sin obediencia es inútil, el conocimiento sin acción no tiene poder. Jesús habló de dos tipos de personas: aquellos que oyen sus palabras y las ponen en práctica, y aquellos que las oyen pero no las obedecen. Mateo 7, 24 a 27 describe el contraste entre la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Solo quien obedece permanece firme. El pecado se vence con resistencia espiritual. La tentación siempre estará presente, pero la palabra enseña que nadie es obligado a pecar. 1 Corintios 10:13 asegura que Dios siempre da una salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No existe pecado que no pueda ser vencido cuando el hombre decide aferrarse a Dios en lugar de ceder a la carne. La oración es el arma más poderosa contra la debilidad. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nadie puede mantenerse firme en sus propias fuerzas. Solo quien depende de Dios en oración tiene la fortaleza para resistir. Efesios 6:18 exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. El Espíritu Santo es quien da la verdadera victoria sobre el pecado. La vida cristiana no es un esfuerzo humano, sino una obra sobrenatural de Dios en el creyente. Romanos 8:13 explica esta verdad: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es la disciplina ni la fuerza de voluntad lo que cambia al hombre, sino la obra del Espíritu Santo en él. Gálatas 5:16 lo deja claro. Colco: digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne nunca deja de desear lo malo, pero el Espíritu Santo da una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta transformación no es superficial ni temporal, sino un cambio profundo en el ser. Quien ha sido renovado por Dios ya no encuentra placer en el pecado, sino en la obediencia. La comunidad de fe es un elemento esencial en la lucha contra el pecado.
Nadie fue llamado a caminar solo. Hebreos 10, 24 a 25 exhorta a la iglesia a mantenerse unida. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El aislamiento debilita, pero la comunión fortalece. El pecado más peligroso es el que se esconde. Muchos caen porque intentan luchar solos, porque se aferran a la apariencia en lugar de buscar ayuda. Proverbios 28:13 advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con reconocer el pecado, hay que renunciar a él. La santidad no es una opción, es un mandato. 1 Pedro 1:15 a 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios no pide algo imposible, sino algo que Él mismo capacita para cumplir. Quien busca la santidad no lo hace en su propia fuerza, sino con el poder de Dios obrando en él. El pecado nunca dejará de ser un enemigo, pero Dios ha dado todas las herramientas para vencerlo. No hay excusas, no hay justificación válida para permanecer en la desobediencia. El que realmente desea agradar a Dios encontrará en Él todo lo que necesita para vivir en victoria. Romanos 6:14 lo promete: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no solo exige santidad, sino que la hace posible. No llama a la obediencia sin dar la capacidad de cumplirla. El pecado no es más fuerte que el poder de Dios en el creyente. La decisión es clara: rendirse a la carne y caminar hacia la condenación, o rendirse a Dios y vivir en su voluntad. No hay camino intermedio, no hay neutralidad en la batalla espiritual. Gálatas 6:8 lo advierte con claridad: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La elección está delante de cada persona. No hay atajos, no hay excusas. Dios ha hablado, ha mostrado el camino, ha dado su Espíritu para fortalecer a los que le buscan. La victoria sobre el pecado es una realidad para quienes se aferran a él con todo su corazón. El pecado ha estado presente en la historia de la humanidad desde el momento en que el hombre decidió ignorar la voz de Dios. No es una simple transgresión de normas, sino una rebelión contra la santidad de aquel que lo creó todo con perfección. No se trata de errores insignificantes o fallas sin consecuencia, sino de actos que corrompen el alma, destruyen el propósito divino y rompen la comunión con el Creador. La pregunta nunca ha sido si Dios aborrece el pecado, sino si el hombre está dispuesto a reconocer la gravedad de su condición y volverse a Él antes de que sea demasiado tarde. El problema nunca ha sido la falta de advertencias. Desde los primeros días del pueblo de Israel hasta las enseñanzas de Jesús y las cartas de los apóstoles, Dios ha dejado claro el destino de aquellos que se aferran a la maldad y la recompensa de quienes eligen el camino de la obediencia. No hay pecado sin juicio, pero tampoco hay juicio sin misericordia para aquellos que buscan la restauración. La cuestión es si el hombre tomará en serio la voz de Dios o se convencerá a sí mismo de que puede seguir ignorando sus llamados sin enfrentar las consecuencias. La raíz del problema no está en la debilidad humana, sino en la resistencia a reconocer la necesidad de Dios.
La humanidad ha creado sistemas, filosofías y justificaciones para normalizar el pecado, para redefinir lo que es aceptable, para hacer que la conciencia se apague y la convicción desaparezca. Se ha convencido de que la moralidad es relativa, de que las advertencias divinas son mitos arcaicos, de que el juicio es solo una amenaza lejana, sin aplicación real en la vida presente. Pero la verdad es inmutable y la justicia de Dios no se altera por la indiferencia del hombre. La ceguera espiritual no surge de la ignorancia, sino de una decisión consciente de rechazar la verdad. La Escritura habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. No porque no conocieran la verdad, sino porque prefirieron vivir en el engaño antes que enfrentar las implicaciones de la santidad de Dios. No es el desconocimiento lo que condena al hombre, sino su negativa a reconocer lo que su propia alma ya sabe. Cada ser humano tiene la ley de Dios escrita en su interior, el conocimiento innato de lo que es justo y recto. No hay nadie que pueda decir que no fue advertido, nadie que pueda afirmar que nunca sintió la voz de la conciencia clamando en su interior. El mayor peligro del pecado no es el acto en sí, sino la indiferencia con la que se trata. La mayor tragedia no es caer, sino negarse a levantarse, acostumbrarse a la oscuridad hasta el punto de no querer ver la luz. Dios no solo odia el pecado, sino que aborrece la actitud de quien lo justifica, lo minimiza o lo disfraza de algo aceptable. La lucha no es solo contra acciones equivocadas, sino contra una mentalidad que se resiste a la corrección, contra un corazón que se endurece progresivamente hasta que ya no puede sentir el peso de su propia maldad. El enemigo no siempre busca empujar al hombre al pecado de inmediato. A veces su estrategia es más sutil, más peligrosa. Si logra que el pecado se vuelva común, si logra que la santidad parezca exagerada, si logra que la conciencia se adormezca lo suficiente, entonces el pecado puede crecer sin resistencia. No siempre se presenta como un ataque frontal, a veces lo hace como una distracción, una concesión, un desvío mínimo, que con el tiempo lleva a una distancia insalvable entre el hombre y Dios. El peligro no está solo en los pecados evidentes, sino en aquellos que se ocultan bajo una apariencia de rectitud. Los fariseos fueron el ejemplo perfecto de esto. Cumplían la ley en lo externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les dijo en Mateo 23:27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». El pecado que más condenó Jesús no fue el de los pecadores públicos, sino el de aquellos que fingían santidad mientras escondían corrupción en su interior. El verdadero arrepentimiento no es solo evitar el castigo, sino desear la pureza, anhelar la comunión con Dios más que cualquier otra cosa. No se trata de modificar conductas, sino de transformar el corazón. No es dejar de hacer el mal por miedo, sino rechazarlo por amor a Dios. La diferencia entre una persona que simplemente intenta ser buena y una que ha sido regenerada por Dios es la motivación detrás de su obediencia. Uno trata de evitar el juicio, el otro desea agradar a su Creador. El camino del pecado siempre termina en destrucción, pero la gracia de Dios sigue abierta para aquellos que realmente quieren ser libres. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay corazón tan endurecido que pueda engañar a Dios con un arrepentimiento fingido. La gracia no es una excusa para seguir en desobediencia, sino la oportunidad para ser transformado. El tiempo para tomar una decisión es ahora. No hay garantía sobre el futuro,
No hay seguridad en postergar la rendición. Hebreos 3:15 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El mañana no está prometido. La oportunidad de arrepentimiento no es infinita. Cada elección acerca al hombre más a Dios o más lejos de Él. No hay terreno neutral. No hay espacio para la indiferencia. El pecado que más ofende a Dios no es solo el acto de desobediencia, sino el rechazo persistente a su llamado. No hay peor condena que la de aquel que pudo haber sido perdonado, restaurado y redimido, pero decidió permanecer en su camino. La misericordia sigue estando disponible, la puerta sigue abierta, pero nadie sabe por cuánto tiempo. La mayor prueba del amor de Dios es que sigue extendiendo su mano, aun cuando el hombre no la merece. No importa cuán lejos haya llegado alguien, no importa cuántas veces haya fallado, mientras haya vida, hay oportunidad de volver, pero la decisión no puede ser postergada indefinidamente. En algún momento la paciencia de Dios se agotará y el juicio será inminente. La historia ha demostrado que nadie ha desafiado a Dios sin enfrentar las consecuencias. Y nadie se ha rendido a Él sin recibir misericordia. No hay pecado sin juicio, pero tampoco hay pecado sin redención para aquellos que realmente buscan a Dios. No se trata solo de temer la ira divina, sino de comprender que fuera de Él no hay vida, no hay propósito, no hay paz. La elección sigue siendo la misma que desde el principio: el camino de la obediencia o el camino de la rebelión. Uno lleva a la vida, el otro a la destrucción. No hay engaño más grande que creer que se puede caminar en pecado y escapar de sus consecuencias. Dios ha hablado, la advertencia ha sido dada, el tiempo para responder es ahora.